de la Dirección de Cultura del Departamento podamos hacer realidad esta celebración de las bodas de plata de nuestro Encuentro Nacional de Críticos y Periodistas del Cine. Yo quiero invitar a James Llanos, el amigo, artista visual, amigo del cine, amigo de las artes plásticas, amigo del arte, curador, quien hizo el montaje de la exposición de fotografías del amigo invitado internacional Rafael Puentes, que está en la sala Carlos Dreus Castro del Teatro Santiago Londoño. Una bellísima exposición, bellísimas fotografías y bellísimo montaje. James Llanos nos va a hablar sobre Leonardo da Vinci y el cine, un casado aparentemente muy extraño, pero de la mano de James va a ser muy agradable. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias Germán, felicitaciones por las bodas de plata, un trabajo arduo de 25 años que ha recorrido por terrenos escarpados, otros más generosos, pero igual cada año es un parto de mula porque lo he visto tocar puertas y todo lo demás. A todos y a cada una de ustedes, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro Bodas de Plata, el Encuentro Nacional de Críticos y Periodistas en Cine. A Víctor Bustamante por esta bella revista Babel dedicada a los 25 años del encuentro, que tiene un director que se llama Germán Ocho. Un saludo muy especial a Martinita, la niña, a Lady. Y yo quiero decirles algo, y es que yo he visto, por lo que me toca con Germán todos los días a veces, o de vez en cuando en semana, hablar de cine. Y siempre dedicamos a hablar de cine, siempre del director, del gran director, de la gran artista, de la actriz, del gran actor, de la alfombra roja de Hollywood. Y yo siempre estoy como hablando con él me habla desde ese punto de vista y yo le hablo desde el punto de vista de la estética, del cine, de la fotografía. Yo asisto virtualmente a cine alemán con José Urbano y siempre cuando yo intervengo sobre la base. A mí no me interesa mucho si el guión es bueno, si es malo, si es ficción, si es horror. Me interesa mucho es como la composición y la estética. Y miren que todas las intervenciones anteriores se han dedicado a hablar sobre la música en el cine. ¿Y qué decir de Charlie Chaplin en el cine mudo, por ejemplo? Tan importante como el sonido, como la música, ¿cierto? El silencio, tan importante como la música. Entonces yo quiero decir que toda película, por mucho que tenga su género, ficción, documental, lo que quiera, siempre está cargado de elementos estéticos de lo que se cuida un director, y eso es lo que siempre lleva a los productores y a todo su elenco a quedar bien frente a las pantallas, cuidarse de cualquier cosa que tenga que ver con esa ejecución, esa obra, y el cine como elemento, porque la verdad es que es una técnica, pero que verdaderamente los contenidos del cine los llevamos nosotros por dentro. Los llevamos, es la película nuestra, son las emociones que captamos y que las logramos llevar a un guión, y ese guión se lleva a cuerpo de carne y hueso y se rueda la película. ¿Y por qué digo que Leonardo da Vinci? Porque yo creo que fue el primero que habló de muchas cosas como el movimiento, que es cine, preocuparse mucho por las cosas que vuelan, por las cosas que pasan, de su vida cotidiana, de la investigación científica, de lo profundo, primer anatomista, primero que habló
de los elementos tecnológicos y científicos del avance de la ciencia en 1400, quien fue también el padre de la modernidad. Entonces, introduzco esto porque siempre me ha interesado, más allá de la película, del género, me ha interesado mucho esa vaina de la imagen, la fotografía. Leonardo da Vinci y el cine, la conexión de una mente brillante. El legado de Leonardo da Vinci en el cine como medio de expresión artística y tecnológica es de proporciones inconmensurables, no solo en el desarrollo del lenguaje fotográfico, también sus bocetos han sido una fuente inagotable de inspiración para el diseño de set y artefactos en películas históricas de ciencia ficción. Su atención al detalle y su visión futurista proporcionan un recurso invaluable para los diseñadores de creación. Pionero en el uso de la perspectiva lineal en sus pinturas, al crear una sensación de profundidad y realismo, marca un hito para ver con otros ojos el desplazamiento de la forma en el espacio, permitiendo a través de su aplicación resultados para romper la pantalla de proyección y llevar la imaginación a estados fantásticos. Esta técnica se convierte en una base fundamental para la composición fotográfica, ayudando a los expertos a organizar los elementos en sus imágenes de manera que guíen la mirada del espectador y creen una ilusión de tridimensionalidad. No quiero decir que los directores solo se inspiraron en Da Vinci. No obstante, lo que sí dejo como sello de herrero o patente de corso sobre la mesa de la inteligencia es que, abro comillas, yo lo pensé primero. Frase disertada con atrevimiento por quien escribe y adjudicada a un monstruo del pensamiento en su totalidad. Claro, él no era presumido, pero tengo la obligación de reiterar y reconocer que es así. Los hombres geniales empiezan grandes cosas, los hombres trabajadores las terminan, preconiza Leonardo da Vinci. Gran dueño de la sapiencia del siglo XV, posiblemente el mundo sería diferente. Muchas de las aplicaciones en la técnica cinematográfica han nacido en sus teorías, la composición áurea o sección dorada, por citar una de ellas. Esta ley, como tabla periódica del séptimo arte, sirve de sostén o cimiento para que todas las cosas que tengan como responsabilidad convencer los gustos del espectador desde los sentidos es invaluable. Por tal motivo, es imposible su omisión. Sus ideas y proyectos marcaron, sin duda, lo más elevado de la inteligencia futura, sin presagiar su impacto. La mayoría de sus dibujos realizados facilitaron resultados extraordinarios, sobrepasando lo imposible. La perspectiva expresiva de su observación se manifestó en apuntes o garabatos, códigos gráficos, productos de su curiosidad, un verdadero suceso de vivencia y articulación holística, una postura profunda, el acto perceptivo de una mente brillante que trasciende en el escenario artístico de esta época. Sus líneas en dibujos y textos se adelantaron más de 500 años y le pertenece a un astro suspendido desde un delgado hilo de su propio tiempo, alumbrado y cobijado por la luz natural de una vela 1500K, rayas posadas sobre la idílica hoja de papel con representaciones imperiosas, después de asombrarnos, que llegue el silencio. Su vida es el compendio de los acontecimientos con la idea de sobrepasar las dificultades, mejorar los pensamientos anteriores de sus colegas de todas las ciencias, para interpretar lo que siempre está en el espacio vacío, donde se colman las verdaderas significancias que finalmente nos guían en todo. La vida es una línea de tiempo constante, inmersos en un remolino de dudas, siendo la totalidad dueña de las expresiones tangibles, palpable, caemos en cuenta de que hay lapsus, lagunas y bloqueos creativos para seguir en el trabajo que nos permita entrar, resarcir el error, tratar de querer volver a repetirlo con un abrazo tardío y lograr el posible éxito. Leonardo, comprometido con la investigación, recorre un camino escarpado, quizá no sobre las dificultades económicas, sino con la sed del conocimiento,
decidido a emborronar cuartillas que le sirvieran para navegar en sus ímpetus creativos y lo llevasen a un puerto seguro para descollar en demostraciones hipotéticas, sin tesis absolutas, que desprendiesen aristas para iniciar nuevos proyectos en las ciencias y más precisamente en el arte aplicado como la cinematografía. En él existe otro mundo, en forma de película lenta, de composiciones hermosas y guiones poéticos. Su Italia del Renacimiento es su sed, donde desarrolla mundos encontrados y encantados, colmados de vicisitudes, en el que cada pestañeo, cada abrir y cerrar de ojos, cada punto repetido se convierte en algo profundamente infinito, un polímata florentino, quien vive en medio de paisajes limpios con cielos nublados, acompañando senderos o espacios solitarios, habitados por personajes configurados de anatomías increíbles, monstruos expresados en sus dibujos, existiendo solo en su cerebro, guardados entre sus paredes óseas. Eran guiones de película que solo le provocaron más cosas para seguir pensando en abstracto. Sus colores de alta paleta cromática verdaderamente sensacionales, anejados por él con una maestría potente y realista. Instala la excelencia de la imagen primero en el dibujo, luego en la pintura y posteriormente migra a la fotografía, cine en movimiento. Autor de unos cuadernos rasgueados y corregidos con información sencilla y contundente, minimalista, potente, rebosante de un barroco generoso que hoy podemos disfrutar y comparar con la inteligencia artificial. Su vida convulsiva, una película foto a foto que reconoce, observa, luego ilustra en líneas cienas con recorridos por el contorno de bellos dibujos, un buscador frenético y asimismo reflexivo. Hace las cosas con la neurosis de la calma, la fuerza del cineasta y la pasión del dibujante. Bien reza el viejo refrán en la paremia italiana: chi va piano va lontano, quien va despacio va lejos. Esto le permite escribir su propio guión, su vida metaforizada en convenciones casi inverosímiles, caligrafías escritas al revés, burlándose de la humanidad. Sus tesis en signos y composiciones de un artista altamente sensible, científico, ingeniero, gastrónomo y hasta bélico, algo increíble, lo llevan sin proponérselo a ser calificado por la crítica vasta de la historia universal, la ciencia de amplia escala, como una mente brillante. Bien lo escribió, abro comillas: el placer más noble es el júbilo de comprender. El procesamiento cognitivo de las imágenes llevó a Leonardo a la especulación sobre los sentidos interiores, cuya definiciones y localización corporal específica fueron asuntos de discusión milenaria para artistas, médicos y filósofos. En primer lugar, es conveniente destacar un distingo básico de dos potencias asumidas por el artista. Por un lado, el sentido común, concepto de prosapia aristotélica y de largo uso en las teorías del alma medieval y renacentista, y por el otro, la inteligencia o fantasía, cuyas imágenes le nacen en la interioridad sin la vista del objeto, el cual entra por el ojo al sentido común, pero la imagen de tal cuerpo no entra en el sentido común, sino nace allí, en el ojo tenebroso. Este gran artista de las artes y la ciencia tenía particularidades que logró solamente él por su capacidad esponjosa y vehemente de tomar los retos. Luego, cuando se encaminaba, se descargaba de todo para realizar historias y emprender proyectos bajo varias premisas. Aunque Da Vinci no era cineasta, sus pinturas como La Última Cena y La Mona Lisa cuentan historias complejas a través de la imagen. Esta capacidad para contar ficciones visuales es esencial en el cine, donde la narrativa se construye tanto a través de la imagen como del diálogo. Un maestro en el uso de la perspectiva y la composición visual, elementos fundamentales en la cinematografía.
Sus estudios anatómicos y su comprensión de la luz y la sombra también influyeron en la forma en que se desarrolla la iluminación y la dirección de arte en el cine. Algunos diseños y conceptos de esta lumbrera no pudieron realizarse en su tiempo debido a limitaciones tecnológicas, pero encuentran un paralelo en el cine de ciencia ficción, donde se exploran ideas futuristas y tecnologías avanzadas. Su imaginación y capacidad de soñar con lo imposible son características que muchos cineastas han adoptado para crear mundos nuevos e innovadores en la pantalla. Da Vinci combinaba arte, ciencia, ingeniería y anatomía en sus trabajos. De manera similar, el cine es una combinación de diversas disciplinas: guión, actuación, dirección, diseño de producción, efectos especiales, etc. La visión integradora de Da Vinci refleja la naturaleza colaborativa y multifacética del cine. Leonardo sigue siendo una figura central en la historia de la humanidad y su influencia se extiende mucho más allá de su tiempo. En el cine, su legado se manifiesta en la continua búsqueda de innovación, creatividad y exploración de los límites del conocimiento y la imaginación. Al igual que los grandes cineastas, Da Vinci nos desafía a ver más allá de lo evidente y a soñar con lo imposible. Aunque no vivió en la era del cine, dejó un legado de ideas y principios que resuenan con la esencia del séptimo arte. Da Vinci creía en la observación meticulosa de la naturaleza, en la búsqueda incansable del conocimiento y en la fusión de arte y ciencia. Estas creencias son fundamentales para el cine, que combina el arte visual, la narrativa y la tecnología para crear experiencias emocionales y cognitivas profundas. Si Da Vinci hubiera conocido el cine, probablemente lo había visto como una extensión natural de sus estudios sobre la perspectiva, la luz y el movimiento, y como un medio poderoso para explorar y expresar la complejidad de la condición humana. En resumen, Da Vinci probablemente habría apreciado el cine por su capacidad de mezclar arte y ciencia para capturar la realidad y la imaginación humana de maneras nuevas y emocionantes. La vida de Leonardo da Vinci ha sido llevada al cine en varias ocasiones, explorando su mente brillante y sus contribuciones. Filmes como Los demonios de Da Vinci lo han dramatizado mezclando hechos históricos con elementos de ficción para realizar o resaltar su genio. Al igual que Da Vinci, muchos cineastas buscan romper barreras técnicas. La animación por computadora, la captura de movimiento y otras tecnologías avanzadas en el cine moderno pueden verse como una extensión del espíritu innovador de este género. Las películas que exploran los límites de la ciencia y la ética, por enunciar algunas como Jurassic Park o Blade Runner, reflejan el tiempo de preguntas que Da Vinci también se plantea. ¿Hasta dónde puede llegar la ciencia? ¿Qué significa ser humano? Estas son cuestiones que ambos, el cine y Da Vinci, abordan en sus respectivos campos y tiempos. En un tiempo muy distinto del nuestro y por hombres cuyo poder de acción sobre las cosas era insignificante comparado con el que nosotros poseemos, fueron instituidas nuestras bellas artes y fijados sus tipos usos, pero el acrecentamiento sorprendente de nuestros medios, la flexibilidad y la precisión de estos alcanzan las ideas y costumbres que introducen, nos aseguran respecto de cambios próximos y profundos en la antigua industria de lo bello. En todas las artes hay una parte física que no puede ser tratada como antaño, que nos puede sustraerse a la acometida del conocimiento y la fuerza moderna. Ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo son desde hace 20 años lo que han venido siendo desde siempre. Es preciso contar con que novedades tan grandes transformen toda la técnica de las artes y operen por tanto sobre la inventiva, llegando quizás hasta modificar de manera maravillosa la noción misma del arte. Muchas gracias.
Pues cada que yo leo aquí, leo desde las artes visuales, sobre la visión del arte y la estética aplicada a cualquier área, que el cine junta todas, las junta todas. Y por eso me parece importante, y lo digo porque vengo de un festival de cortos en Salento, y hay una carencia, hay un vacío y hay una problemática de la producción de cine, porque ahora el cine se está preocupando más por las cosas espectaculares que por los contenidos con sentido de la estética y de la belleza, y que me parece importante retomarlas, reconocerlas y volverlas a aplicar. Y peor aún, ahora que llegó la inteligencia artificial, que ha generado una problemática de la necesidad y la obligación para invitarnos a pensar, a repensarnos y a proyectar nueva producción con la capacidad creativa que hemos perdido en los últimos 20 años. Si alguien tiene alguna pregunta, o bienvenidos. Bueno, lo primero, esa nota que planteas de que si Leonardo da Vinci estuviera en esta época, escribiría sobre la estética en el cine y la imagen y todo eso, yo creo que sí. Lo que pasa es que nadie se lo publicaría. Porque a nadie le interesa una publicación sobre cine y estética, sobre cine e imagen. Les interesa todo lo que sea superficial, la violencia del cine, las 100 películas mejores del oeste, los mejores desnudos en el cine, todo lo que sea superficial, que es lo que tú estás planteando. Y eso en cuanto a una pequeña anotación. Lo otro, me parece, por un lado me llama mucho la atención, me impresiona, y por otro lado aquí en los encuentros de críticos de cine y en la mayoría de las ponencias de los críticos no se habla de imagen crítica, no se habla de estética, no se habla de cómo se dice, sino lo importante es la narración, lo que se dijo, el contenido. Eso es importante, yo no lo niego, pero olvidar la forma en el cine, que es la imagen fílmica, y ese análisis de las películas. Como dices tú, el problema no es solamente del género, porque lógicamente al productor le interesa el género que es lo que más se ve, y eso es lo que pone. Pero que el análisis, el estudio, la llamada crítica, no esté participando y que sorprende que sea una persona dedicada a las artes visuales y a las artes plásticas, por un lado, que sea el que venga y haga su planteamiento. No es raro en la historia del cine que los pintores, los que manejan la imagen de otra forma, hayan sido los primeros que se interesaron por el cine. Los manuales de historia del cine y que se ven en internet y que todo el mundo copia, dicen que fueron los literatos los primeros que se acercaron, que no es cierto. Se acercaron porque el productor contrató al anuncio para que le pusiera entre títulos y el anuncio cobraba bastante, entonces el negocio no funcionó, y así sucesivamente. Pero los que a modo propio se acercaron a ese nuevo invento fueron los pintores. El avant-garde francés y el avant-garde alemán está básicamente compuesto de pintores que pasaron al cine y de músicos. La nota aquí Omar, ciertamente, que también ha sido un gran estudioso de ese tema. Entonces, James, tu intención, no creas que estás como, porque te presentas un poco como culpable de que vaina que no me interese en la estética y la imagen fílmica para la cocina. Eso es lo fundamental. Que no se haga la gran mayoría es distinto. Que no estemos en la corriente del mercado es distinto. Pero de eso se trata. Fantástico. Muchas gracias.